Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos nuevamente aquí a mi casa. Mi nombre es Hugo Delgado, corresponsal de Bandera Roja. Esta es la serie de videos llamado Diálogos desde la cuarentena. Hoy volvemos ya en nuestro día 11. Yo ahora llevamos ya como 11 días, sino que me corrija Bandera Roja en el chat. Aquí, como siempre, tratando de traerles las noticias más recientes, los datos más recientes, con la idea de que nosotros podamos tener unos diálogos que nos ayuden a comprender no solamente los datos técnicos, que a veces nosotros, ¿verdad?, no es nuestra área, sino más bien los aspectos que nos afectan a la clase trabajadora, a las mujeres, a los negros, a la gente desposeída, a todos los que necesitamos defendernos de este gobierno, que sabemos que siempre se las busca, de qué manera van a quitarnos algún derecho más. Hoy tengo con nosotros a Ricardo Santos, ya mismo lo presento. Mientras tanto, quiero empezar con lo que siempre le traemos, que son los numeritos más recientes a la hora de ver qué está pasando en el país. Ya en el mundo ronda alrededor de 1.681.694 casos confirmados, 374.000 personas se han recuperado del COVID-19 y 102.026 fallecidos. Por el otro lado, en Estados Unidos, ya 495.600 personas se han confirmado como casos contagiados con el virus y 18.000 muertes. En Puerto Rico salió en estos días lo que por ahí un montón de gente llama el dashboard o el panel de datos, podemos decirle. Yo les recomiendo que vayan a la página del Instituto de Estadística. El Instituto de Estadística lo pueden conseguir en estadísticas.pr/COVID-19. Se supone que el Instituto de Estadística es la agencia encargada de recoger las estadísticas, pero el gobierno de Puerto Rico crea las agencias y después las ignora de quién las dirige, dependiendo de los intereses políticos o qué quieran hacer con los números. El Instituto de Estadística se supone que tenga estadísticas confiables, pasan por unos procesos pues de verificación y de validación. Aquí tenemos el panel de datos presentados por el Instituto de Estadística, donde ya se han realizado 7.244 pruebas, 725 casos positivos confirmados. De esos, alrededor de, les voy a decir, han habido alrededor de 39 muertes. Con este número hay una duda porque aparentemente hubo errores durante estos días. Ha subido y ha bajado y aparentemente se debe a diferencias en el conteo y a errores que cometen a la hora de subir los números. También algo interesante que salió en el día de hoy, que vamos a hablar ya mismo, la coalición del sector privado habla de un proceso de flexibilización. Le envió una carta a la gobernadora Wanda Vázquez, donde pide que se levante la cuarentena en un proceso de 3 fases. La fase número 1, del 15 al 30 de abril, permitir la operación de venta al detalle a base de pick-up, que es que la persona va a recoger las cosas, o una entrega a la casa. Pide también flexibilizar los horarios de la cuarentena, abrir las ferreterías y las tiendas de equipos electrónicos y la manufactura. Una segunda fase del 1 al 15 de mayo para que todas las agencias de servicios con menos de 10 empleados hablan. Y la tercera fase, donde los centros comerciales y los cines comenzarían a abrir a partir del 15 de mayo. Para nosotros esto representa un interés económico que se está anteponiendo frente al interés social. Este documento viene acompañado de unas estadísticas y unos números, pero nosotros sabemos que estas estadísticas y números están amañados, puesto que se basan en los números de los contagiados, de las personas que han sido evaluadas al momento, pero sabemos que eso no da un cuadro real de la situación en todo el país. Nosotros no sabremos cuándo es el pico de la epidemia o de la pandemia, hasta que no se realicen suficientes pruebas en todo Puerto Rico. Con nosotros está Ricardo Santos, quien es líder obrero, reconocido líder obrero, se ha dedicado por años al estudio y al análisis y a la lucha por la salud y seguridad en el trabajo. Fue también presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego. Hoy es un jubilado de la UTIER y está con nosotros para discutir varios temas. Hay una respuesta acertada de parte de los patronos ante la crisis del COVID. ¿Cuál debe ser el rol de los sindicatos en esta coyuntura y qué rol debe cumplir también, por ejemplo, el Departamento del Trabajo a la hora de defender los empleos y la gente, la vida de la gente más bien, antes que todo? Ricardo Santos Ramos, saludo, buenas noches, ¿cómo estás hoy? Buenas noches, Hugo, y buenas noches a todos los amigos y amigas que nos escuchan, a los compañeros y compañeras. A la verdad, los felicito por este esfuerzo de Bandera Roja en este esfuerzo por llevarle
información de primera mano a todos los trabajadores y trabajadoras del país. A mí me parece que es fundamental este esfuerzo. Nosotros no debemos detenernos ni resignarnos a estar en cuarentena y esperar que pase lo que tenga que pasar. Yo creo, como he insistido tantas veces, que este proceso de cuarentena nosotros lo tenemos que afirmar como un acto de encerramiento voluntario ante la realidad de una enfermedad que nos puede dañar a la salud, a nosotros y a nuestros amigos, a la gente, a los trabajadores, a la gente en general. Y desde esa perspectiva, el encierro uno lo debe asumir como un acto de solidaridad, como un acto humano de defensa de la vida de todos los que aquí habitamos en este planeta. Y desde esa perspectiva, a su vez, tenemos que asumirlo desde una perspectiva de combatividad, desde una perspectiva de combativa y no desde una perspectiva meramente de resignación, sino en una acción combativa y alerta a que los patronos están al acecho. Alerta a que ciertamente nosotros no sabemos de dónde salió el virus ese, y como nosotros no sabemos de dónde es que viene la pedra, nosotros tenemos que estar bien alerta de que no estén aprovechando esta crisis para adelantar espacios y agendas neoliberales de los patronos que vengan a empobrecernos aún más, que vengan a llevarnos a la miseria a todos los trabajadores y trabajadoras. Así es que yo no tengo duda alguna que de esta crisis que vive el mundo entero, los que dominan el mundo van a hacer todos los esfuerzos por transformarlo a su favor, por hacer cambios que nos empobrezcan más a los trabajadores y que finalmente seamos nosotros los trabajadores y trabajadoras los que vayamos pagando. Yo digo que esta pandemia es clasista, que sí escoge las víctimas, y las víctimas que escoge esta pandemia son los trabajadores, son los indocumentados, son la gente pobre de los distintos países los que nos estamos viendo afectados por esta pandemia y por una razón bien sencilla, por las condiciones económicas y sociales que nosotros los trabajadores tenemos. Fíjate tú cómo en Nueva York, para tomarlo de % son los negros y son los hispanos. Y le decía yo a Ricardo que yo había visto la película esta del presidente designado, la serie Ajá. esta de Netflix, sí, sí. Que hay un capítulo donde estos señores encuentran a unos terroristas neofascistas que están preparando un virus que solamente ataca a los negros y a los latinos. Y esas cosas que se ven en películas, no es que uno quiera ser fantasioso, pero tampoco uno va a ser estúpido, que no va a tener la malicia de creer que estos señores son capaces de hacer cualquier cosa. Así es que por eso es que yo señalo que nosotros tenemos que asumir una posición de solidaridad, de compromiso con la vida, pero también desde una perspectiva combativa, no de una perspectiva de resignación. Precisamente eso que estás planteando, Ricardo, me trae a la primera pregunta, y es que los sectores más expuestos, como tú dices, no hace falta una conspiración, cualquier enfermedad va a afectar más a los sectores más desposeídos. Y a los que están en la primera línea de defensa de esta lucha, que tú mismo lo has descrito hasta como una guerra, son los trabajadores y las trabajadoras de servicios de salud. Sin embargo, a nivel global hemos visto que hay movimientos obreros que están buscando la defensa y cómo nos vamos a organizar para enfrentar la pandemia. Me gustaría saber qué en Puerto Rico se está dando en términos de qué está pasando con los trabajadores y las trabajadoras de la salud, que son los más expuestos, y hay una respuesta del movimiento obrero ante esta situación. Fíjate,
Hugo, es triste decirlo, y por eso la insistencia de que nosotros tenemos que asumir esto desde una perspectiva bien combativa, no nos podemos resignar, porque yo he visto que el movimiento obrero como que ha habido un repliegue en términos de velar por asuntos que tal vez no sean tan importantes en este momento, porque yo digo que frente a esta situación en lo referente a los empleados de la salud y los empleados, los trabajadores que están en esa primera línea, que son desde los que recogen la basura, los que están en los supermercados, los que están los policías, los de la salud, que son los más cercanos, todo ese grupo de trabajadores está en la línea de fuego y se ha querido proyectar en cierta medida como que es normal que por ellos estar en la línea de fuego se enfermen, se contaminen y aquí no ha pasado nada. Es como en el caso de la energía eléctrica, había la idea de que si tú trabajas con electricidad, pues es normal o natural que cojas un cantazo de corriente. Que si tú eres cocinero, es normal que te cortes. Y si tú eres un trabajador de la salud, pues es normal que te contamine con algún tipo de enfermedad. Y eso es falso. Los trabajadores y trabajadoras no van a los centros de trabajo a morir, van a trabajar. Y desde esa perspectiva hay que tener bien claro que nadie tiene que exponer su salud, exponer su seguridad y aún ocurra la emergencia que sea. Eso no hay ni que discutirlo. La Constitución de Puerto Rico le garantiza a los trabajadores la vida. Se supone que todos los patronos tienen la obligación de proveerle a los trabajadores un lugar de trabajo libre de riesgo reconocido. Y este virus es un riesgo reconocido. Y los patronos tienen la obligación de proteger los equipos de seguridad necesarios, de equipos de protección personal. Es absurdo los cuentos que se dicen cuando tú escuchas, por ejemplo, al jefe de la policía que le preguntan que si está dando protección a los policías. Él dice, bueno, estamos trabajando con eso. Vienen. Y con el cuento de vienen, mantienen a los trabajadores exponiendo su vida, exponiendo la vida de sus hijos, de sus familiares, de gratis, así porque sí. Entonces, al día de hoy, nosotros hemos visto, según los datos que dan ellos, los que da la propia policía y el Estado, que da la propia policía, que no son confiables, porque ya nosotros tuvimos la experiencia de María y sabemos cómo estos señores amapuchan las estadísticas. Y uno se pregunta, coño, pero ¿para qué van a esconder los muertos? Si muertos están. Los esconden por cuestiones politiqueras, por cuestiones económicas. Ahora mismo estos señores de la alianza del sector privado se están valiendo de esas estadísticas mediocres para impulsar la posición de que abran los negocios y que siga el proyecto y que siga la producción. Hay reportados 10 médicos contaminados, 50 enfermeras contaminadas con el virus y ya ha muerto un médico y creo que una enfermera también murió. Y hay 8 policías contaminados, según ellos, y 617 policías que están en cuarentena porque estuvieron expuestos al virus en distintos momentos. Y sabrá Dios cuántos otros trabajadores de las distintas fases de producción de primera línea estén enfermos. Uno ve en los mismos centros colmados. Sí. Uno ve que los trabajadores allí no están protegidos debidamente.
Y yo digo que los trabajadores tienen derecho por constitución, por ley, a negarse a trabajar cuando ellos tienen el conocimiento o la idea de buena fe de que sus vidas están en peligro. Y así es que ya nosotros sabemos, porque se ha discutido ampliamente a través de todos los medios, cómo uno puede estar expuesto a este virus que puede dañarle la vida a cualquiera o a sus familiares. Así es que la protección que hay que darle a la gente que trabaja y que está en la primera línea, si vamos a ver debidamente, es mucho más que una mascarilla. Claro. Como nos quieren proyectar ahora, mire, ponte una mascarilla y con eso tú resuelves. Eso es una protección, pero eso es una protección mínima. Una protección máxima es la que ustedes ven en la televisión, que se ponen los médicos dentro del hospital y demás. Eso es una protección máxima. Y es probable que uno diga, bueno, pues una persona en un supermercado no tiene que tener toda esa indocumentaria. Bueno, eso uno lo tiene que tomar con pinza. Uno lo tiene que tomar con pinza, porque si no es lo mismo usted entrar en 15 minutos y salir, que usted estar 8 o 10 horas y pasando por frente suyo toda la gente y todas las posibilidades. Mientras más tiempo usted está, mayor es la exposición y mayor es el riesgo. Y lo triste de esto es que los trabajadores están desatendidos. No hay departamento del trabajo, no hay oficina de salud y seguridad que vele por la salud y la seguridad. Y los sindicatos, yo no he escuchado que hayan sido tan fuertes y tan firmes en exigir el que se respete la vida de los trabajadores. Y esto ocurre, no creo que sea porque los dirigentes obreros sean malos de por sí. Es en la UTIER lo tuvimos por muchos años y nosotros combatimos esa idea. Y es la idea errónea de que cuando hay una crisis, cuando hay una emergencia, esto es patria o muerte. Hay que cerrar pila y quedarse callado. Esa es la visión de algunos. Hay que quedarse callado y hay que sacar la patria hacia el frente. Sí. De eso no es que se trata. Eso yo vi a los trabajadores de la UTIER durante los huracanes. Sí. Huracán Hugo, que fue la primera experiencia. Yo vi morir 5 compañeros, uno detrás del otro, día tras día. Y después lo mismo en Hugo. Y era que el esfuerzo más allá del deber de la gente los colocaba a poner a su vida en riesgo. Y esto mismo ocurre en el caso de los policías, en el caso de los bomberos, en el caso de los enfermeros, porque la idea es, no, esta persona hay que salvarla. Y eso, el ejemplo que a mí me gusta mostrar para que entiendan lo que yo me refiero es, y yo le señalaba a los trabajadores, cuando usted va en un avión y le dan las instrucciones de cómo usted se va a proteger, le dicen claramente a usted que si hay una descompresión donde hay que ponerse la careta de respiración y usted va con su hijo, que usted lo ama a su hijo, ¿quién se pone primero la careta? Le dicen, la careta te la pones tú primero. Y después que usted esté asegurado, pues entonces usted vela por la seguridad de su hijo. Entonces, eso choca. Claro. Choca porque uno ama al hijo y uno está dispuesto a hacer lo que sea. Pero cuando uno lo analiza fríamente, le dice, no, lo que pasa es que tú necesitas estar vivo para tú poder salvar protegerlo. A tu hijo. Claro. Tú te pones a protegerlo a él, en ese revolú de tú protegerlo, a lo mejor tú pierdes la vida y después él también la pierde. Es como cuando ocurre, hay un compañero en un pozo o en un manhole, el compañero cae
tú no te metes inmediatamente a salvarlo. Tú tienes que tomar primero las medidas, desconectar la corriente antes de tirarte a tocarlo, como una protección para ti. Y si nosotros le aplicamos este asunto a las personas que llevan enfermos a los hospitales, usted no se mete a curar ni a atender a los pacientes sin usted estar debidamente protegido para poder seguir protegiéndolo. Y eso la gente lo tiene que entender. Por eso yo digo que los trabajadores deben negarse muchas veces los ambientes en los que se trabaja son sumamente, ¿cómo se llama? Competitivos en el sentido de que tú sientes que estás a la exposición de ser despedido y un trabajador o trabajadora de un supermercado se pone a pedir guantes nuevos, se pone a pedir mascarillas, se pone a pedir un break para lavarse las manos, pues lo más seguro diga, mira, déjame quedarme callado porque aquí si yo fastidio mucho me sacan. O incluso los compañeros ustedes en la UTIER que dicen, bueno, pero es que en los supermercados tal vez deba haber gente constantemente limpiando, y a lo mejor hasta una persona que te acompañe a hacer la compra y te saque. O sea, que contratar más gente podría ser la solución. ¿Cuánto del ambiente laboral no está creando una situación mucho más crítica, producto de todas esas leyes laborales que se han aprobado en los últimos años, particularmente las de Ricardo Rosselló? Bueno, sin lugar a duda, el hecho de que haya un número de desempleados tan alto, que sea tan difícil el empleo en Puerto Rico y en otras partes del mundo también, pues hace que los trabajadores estén en mayor riesgo y que se encuentren amenazados continuamente. Y eso es un tema que siempre está presente. Y yo diría que en términos generales, todas las medidas neoliberales, no más allá de la reforma laboral, sino el hecho de la privatización de los servicios, de el querer reducir el número de empleados públicos, que son los que ofrecen los servicios esenciales, el hecho de que se privatice la salud, son elementos que han degradado a tal magnitud el servicio público que ahora nos encontramos que en los hospitales pues hay pocos empleados, hay poco personal, la policía tiene poco personal, los maestros hay pocos maestros, en energía eléctrica, y así han degradado y se ha deteriorado el trabajo de tal magnitud que ahora enfrentamos esta emergencia SNU, como uno diría, exactamente lo mismo que nos ocurrió durante el huracán María, que no había suficientes empleados para enfrentar, y la incapacidad administrativa del gobierno es tal que no tiene unos planes de contingencia donde los trabajadores puedan apoyar de distintas áreas. Eso no existe, porque se visualiza todo desde la perspectiva del tumbe, de cómo nosotros podemos hacer negocio de la crisis. Y ya ustedes han visto que en esta crisis, pues lo que andan los buitres de ambos partidos es buscando a ver cómo pueden hacerse ricos de esta crisis. Y en ese sentido, pues, no echamos para adelante, no podemos salir, se nos hace más difícil. Yo digo que el pueblo de Puerto Rico es y nosotros hemos respondido dentro del marco de la crisis al encierro. Nosotros hemos respondido como pueblo muy bien, y no porque le estemos siguiendo las instrucciones a Wanda Vázquez, al gobierno. Yo creo que el gobierno no tiene legitimidad frente al pueblo. Es que el pueblo ha estado consciente, y a través de los distintos medios de comunicación alternos, pues hemos logrado cobrar conciencia de que verdaderamente estamos frente a un peligro inminente para la salud y la seguridad de la gente, y la gente se protege. Pero la gente ha respondido en términos efectivos.
como una medida de protección. Fuera de eso, el gobierno no ha hecho nada que uno pueda decir, este gobierno está en forma ordenada, dirigiendo y desarrollando un plan creíble para sacarnos a nosotros de esta situación. Fíjate, Ricardo, eso que tú planteas me recuerda un poco en María cuando se empezó a contratar a Whitefish y nos prometieron que iban a traer la línea aquella por el medio de la isla y vinieron los compañeros de la UTIER pasito a pasito y nos trajeron la luz por donde se suponía que no iba a llegar. Pero que también recuerdo comentarios de gente que decía por las redes, los pocos que teníamos internet, no nos están dejando salir. Mira, estamos listos, estamos reportados, pero nos tienen aguantado. Y yo siento que incluso a nosotros los maestros, la forma en que nos tiene es como desautorizándonos y quitándonos a nosotros las herramientas para poder responder de manera efectiva. Nosotros apenas, los maestros apenas tenemos recursos para atender a nuestros estudiantes. Muchos queremos hacerlo. Todas esas limitaciones, una las viene y dice, pero espérate, de momento salió esta aplicación que una empresa privada sacó, de momento apareció este contrato que va a bregar con la energía eléctrica, de momento apareció un contrato de venta de pruebas. Tú ves que hay una intención, como tú estás diciendo, hay una intención aquí de fastidiarnos, o es que a ellos lo que les importa es el dinero y más nada. Esto es la oportunidad, esto es un gobierno de oportunidad, unos individuos de oportunidad que ven el gobierno como su gran oportunidad y no la van a desaprovechar, no les importa un carajo nada, no la van a desaprovechar. Ellos a la primera oportunidad que puedan colocar un tumbe, ahí se meten. Fíjense en ustedes este caso de salud, el mismo caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, el mismo caso de educación, donde quiera que haya la posibilidad de dar un tumbe, esta gente son un monstruo con muchas cabezas y muchas manos y están prestos a robar. En Puerto Rico hay mucha gente capaz de hacer mucho trabajo y no hay que traer nadie de afuera, pero los políticos de los dos partidos que tienen una organización criminal de la corrupción no le van a dar paso a nada que no sea un elemento donde ellos puedan dar un tumbe. Y yo les digo esto, compañeros y compañeras, con conocimiento directo, y les voy a contar algo. En mis años como presidente de la UTIER, en todos los momentos que ocurrió alguna crisis donde nosotros como trabajadores, como sindicatos, pillamos a la autoridad, y cuando digo pillamos a la autoridad era que ellos tenían que ceder al reclamo que nosotros le pudiéramos estar haciendo, ya fuera por cuestión de relación de fuerza coyuntural o por cuestión legal o por cuestión del convenio. En cada momento que nosotros dimos un paso al frente, en mi experiencia, vinieron a sobornarme. Vinieron a sobornarme. Y ocurrió durante la remoción de asbesto, ocurrió durante la situación del mercurio. En cada situación donde nosotros pillamos a la autoridad, ellos fueron por la línea del soborno y nos ofrecieron villas y castillas. Y como nosotros no nos vendimos, nos votaron. Si eso ocurrió a nivel de nosotros, que ellos tenían claramente conocimiento de nuestra verticalidad y de nuestra trayectoria durante todos los años de la autoridad y nuestro compromiso político con el país, que nosotros no nos íbamos a vender. Si ellos intentaron hacer eso con nosotros, imagínense ustedes. Un ejemplo, en Ricardo. Todas las ocasiones. ¿Sí? Un ejemplo que me viene a la mente, que no estoy acusando a nadie, pero es la privatización de la salud. Hoy vemos cómo la salud en Puerto Rico está en una crisis definitiva. Han despedido trabajadores de los hospitales. Hay hospitales que no están aceptando personas enfermas. Apenas tenemos control de cómo se utilizan los recursos de los hospitales, porque es un sistema que no está organizado para enfrentar las necesidades del país, sino está organizado para absorber
la riqueza. Eso que vemos en salud, podríamos verlo en el futuro en energía eléctrica, podríamos verlo en el futuro en educación, y al mismo tiempo, como nosotros como clase trabajadora perdimos ese gran haber que teníamos, que era la salud pública, aquel sistema con todas sus deficiencias, por lo menos estaba organizado regionalmente y hubiese enfrentado tal vez de otra manera esta situación. No, y otro ejemplo triste, pero es un hecho real, se dio en Acueducto. Acueducto fue privatizado, la administración, y como era la administración, el sindicato no dio ninguna pelea, y vinieron los franceses y vinieron otros más, y bueno, desmadraron todo Acueducto y después siguieron comiendo, y prácticamente Acueducto tiene un sinnúmero de sus operaciones privatizadas, y el grupo de trabajadores que queda es mínimo en comparación con lo que había antes, y los salarios y las condiciones de trabajo de los empleados de Acueducto fue degradada antes de que se aprobaran las leyes de reforma laboral, que ocurre lo mismo en estos momentos con los trabajadores de energía eléctrica. La diferencia con los trabajadores de energía eléctrica es que durante todos esos 25 años o 30 años que estuvo el gobierno del Partido Popular y del PNP tratando de arrebatarle los derechos a los trabajadores de Lautier resistimos esa ofensiva patronal hasta el momento en que aprobaron una ley que por ley y a la cañona, por decreto del gobernador, nos quitaron los derechos. Pero nosotros estuvimos 30 y pico de años peleando para que no nos quitaran los derechos y logrando en forma efectiva resistir a esa ofensiva patronal, mientras a los demás sindicatos dentro de la propia Autoridad de Energía Eléctrica le habían quitado derechos fundamentales. Nosotros mantuvimos los derechos intactos hasta el momento en que se aprobó por decreto del gobierno y la legislatura una ley que nos quita los derechos, que prohibió la negociación colectiva y que nos quitó prácticamente todos los derechos económicos. Y eso parte del proceso de ir desmantelando a la Autoridad de Energía Eléctrica para entregarla finalmente a los sectores privados, y que los trabajadores que la propia autoridad adiestró y formó, entonces pasen a formar parte de las compañías privadas, como ocurrió como ha ocurrido en otras agencias del gobierno. Ricardo, escuché también sobre un proyecto de ley que entiendo que se aprobó, que hablaba del trabajo remoto, que en estos momentos pues se está dando de manera, resolviendo tal vez el problema. Parece que la gobernadora pretende que de alguna manera eso se organice y que se dé. ¿Qué preocupaciones te trae? Y te puedo lanzar dos a ver que me hables qué tú piensas. Por un lado, alguien se va a llevar el contrato de la forma de monitoreo, y la otra preocupación que tengo es pues en términos de cómo eso puede afectar las relaciones obrero-patronales, inclusive llevarle un nivel de sobreexplotación, porque al tú no estar en tu casa, esa cuestión de ponché y me fui, sin embargo, puedes tener un patrono encima tuyo exigiendo más de lo que a lo mejor tú puedas rendir, que es la dinámica que se está dando en muchos lugares, que la gente está trabajando más. Esto es todo un engaño. Acuérdate que el capitalismo se va transformando, y se va transformando no para crearle mejores condiciones a los trabajadores, no para que los trabajadores capitalicen o disfruten más de los bienes que producen. Todo lo contrario, se va transformando para explotarnos más. Y el que crea que porque trabaja desde su casa va a trabajar menos, pues le tengo malas noticias. Yo tengo un pariente que trabaja desde la casa en estas circunstancias, pero cuando él empieza a trabajar, la computadora se registra, y si se despega de la computadora le para de contar, o sea que le llevan un conteo y un monitoreo al chavo de lo que hace. Si pasa de una página a otra página dentro de la computadora, se registra
O sea que el supervisor más efectivo es el de la computadora. No se crean que están por la libre por allá. Es mayor explotación y mayor productividad para mayor explotación. Y otra cosa es que para lo que yo creo que la gobernadora está moviendo esta ficha es porque quienes únicos van a salir beneficiados a corto plazo de este asunto del trabajo a larga distancia son los politiqueros, son las batatas que antes pasaban un poco de trabajo para no presentarse a trabajar en tiempos de elecciones, para irse a politiquear, pues ahora aquí van a tener irse por la libre, van a poder irse por la libre porque entonces le van a hacer la cosa más fácil. Ahora, este es un ejemplo de cómo esta situación de crisis va a transformar el trabajo para explotarnos más y cómo los patronos van a tratar de seguir ganando ventaja. Y por eso es que nosotros tenemos que ser creativos, nosotros tenemos que buscar la forma desde el encierro, cómo nosotros podemos buscar la forma de unirnos, cómo nosotros podemos ir a aprovechar este tiempo. Yo digo que esta es la huelga general que nosotros tanto hemos hablado. Aquí la tenemos. Aquí tenemos, los trabajadores no están trabajando, pero ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo vamos a transformar esta cuarentena en lucha? Ahí es donde nosotros tenemos que ser creativos y por eso yo siempre termino mi participación los viernes diciéndole a la gente que nosotros tenemos que aprovechar para comunicarnos por teléfono con los compañeros, con los familiares, con los vecinos. Tenemos que empezar. Nosotros no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que se haga real lo que dice el gobierno y los comunicadores del gobierno, que dicen que esto es un distanciamiento social. No, no podemos aceptar eso. Esto es un distanciamiento físico y en todo caso un encierro de parte de nosotros voluntarios para defendernos en forma solidaria de ese virus, pero en una actitud combativa. ¿Cómo que alejamiento social? Eso lleva, lleva en su contenido una carga ideológica, claro, para hacer que nosotros seamos menos, para castrarnos en nuestra posibilidad de darle un abrazo a un compañero, a una compañera, de nosotros solidarizarnos con el dolor del compañero, de nosotros transformar la ofensiva patronal que viene en contra de nosotros y nos quieren hacer creer, como decía esta señora Naomi, que el mayor logro del neoliberalismo es que nos ha hecho creer a nosotros los trabajadores y trabajadoras de que no podemos hacer nada contra eso, de que tenemos que aceptarlo irremediablemente. Y no, podemos transformar la realidad, podemos hacer cosas. Y yo recuerdo, Hugo, que quiero traerte esta historia. En un momento dado en Lautier, nosotros salimos de una huelga en el 1981 golpeado porque estuvimos 3 meses en huelga y la huelga no fue exitosa. Golpeado, 3 meses de huelga. Salimos de la huelga y lo que hizo el patrono rápido fue que nos despidió 502 trabajadores, más golpeado todavía. Y trabajadores regulares de hasta de 25 años de servicio. Y lo hicieron para acabarnos de liquidar y quitarnos todos los derechos. Y yo le decía, había un miedo en los trabajadores, lo que había era terror. ¿Y cómo nosotros íbamos a manejar esa situación de miedo, esa situación de ofensiva patronal? ¿Cómo nosotros íbamos a responder? ¿Nos íbamos a resignar que nos quitaran todo? En un discurso en Palo Seco, yo le decía a los trabajadores, a un grupo como de 80 trabajadores, tenemos que desarrollar nuevos métodos de lucha. Vamos a darle duro, donde lo sientan.
Operación Comején, compañero, es lo que viene ahora. Desde allá adentro, vamos a darle duro. Entonces tuvimos la suerte de que el patrono grabó ese mensaje y la naturaleza obró, y al día siguiente se cayeron 2 torres del tendido eléctrico, y el patrono, dentro de su ofensiva o defensiva, inició una campaña por todos los medios de comunicación, televisión, radio, periódicos, señalando, poniendo la grabación del mensaje mío, un mensaje de Luis Lausel, que había sido presidente, y un mensaje de Mario Dore, para proyectar que nosotros estábamos incitando a la violencia y demás. Y le salió el tiro por la culata, porque cuando la gente, los trabajadores, captaron el mensaje de que había otras formas de luchar, que no necesariamente sin renunciar al derecho a la huelga, pero que dentro de ese momento coyuntural nosotros le íbamos a golpear desde adentro en una forma distinta, eso nos dio un suspiro para darle tranquilidad a la gente y nosotros poder ir ganando aire y desarrollando nuestra lucha de resistencia, porque fue lo que ocurrió hasta el momento en que nos cañonearon por ley todo lo que habíamos logrado, y ciertamente no pudimos dar la respuesta necesaria, nosotros ni ningún otro sindicato en ese momento histórico, pero no perdemos la esperanza de que eso se pueda recuperar. Sin embargo, en una nota positiva, 30 años más tarde, sacamos a un gobernador de la fortaleza. Hay una lucha consistente, Ricardo. Yo creo que todos esos 30 años de lucha no han sido para nada en vano. Exacto. No, todo eso se suma, como lo mismo lo fue la huelga del pueblo. Todo eso está acumulado ahí. Vieques no salió de la nada. Claro. Y lo de Rosselló tampoco salió de la nada. Eso no fue silvestre, como dicen algunos por ahí. O ¿cómo es la palabra que usan? Espontáneo. No, otra palabra, natural, pero la palabra, el sinónimo de natural, orgánico. Sí. Bueno, Ricardo, son muchas otras cosas que te quisiera preguntar. Estamos cortos de tiempo, como te explico ahorita. Si nos extendemos de la hora, nos da trabajo subir esto a otras redes. Quería preguntarte también sobre Prepanet, quería preguntarte sobre lo que, no sé si te da brega, la carta que leí ahorita, no sé si tienes la misma impresión que yo, que para mí eso es una listería de los patronos que lo que quieren es abrir para empezar a vender, porque ahí no están considerando para nada la salud del pueblo. No, los patronos lo que les interesa, fíjense en la posición de los gobiernos y los presidentes más derechistas, cómo ellos han estado opuestos a los cierres desde el día número 1. Y no les importa la vida de nadie, lo que les importa es ponerla a producirse. Eso es interesante para que los trabajadores vean que los más importantes somos nosotros, los trabajadores. Los patronos se pueden joder dos y esto sigue funcionando. Los trabajadores somos los importantes. Miren lo desesperados que están ahora. Con relación a Prepanet y que este momento histórico pone de manifiesto la importancia de esa corporación pública. Para hacer el cuento bien rápido, nosotros en la autoridad, en momento de establecer las comunicaciones internas de la autoridad, por $30 millones adicionales, se puso un cable más amplio de fibra óptica donde tenía una redundancia de un 80%. Por 30 millones de pesos. La autoridad, en una actuación muy correcta, instaló eso en todo Puerto Rico. Nosotros somos de los pocos países que tienen fibra, y primero en tener fibra óptica en todo el país. La autoridad puede dar los servicios a través de una subsidiaria que se llama Prepanet, y podemos dar los servicios de internet, teléfono y cable TV a todo Puerto Rico. Y se hizo un plan piloto en Guaynabo que usted lo enchufla en el receptáculo de su casa y se puede dar los 3 servicios. Eso ya está ahí. Pero ¿qué pasa? Que vinieron las compañías, la alianza de comunicaciones, esto se ve al revés, la alianza de comunicaciones y los empresarios
compraron a estos dos charlatanes que están ahí, a Eduardo Batia y a Ramón Nieves, y también a Jesús Santa, para que estos charlatanes establecieran un proyecto de ley que le prohibiera a Prepanet, subsidiaria de la autoridad, le prohibiera ofrecer el servicio de cable TV, de telefonía o de internet al de tal. Entonces ellos decían que eso era una competencia desleal y que como era una competencia desleal, pues entonces había que aguantarle las manos a Prepanet. Decían que eso era un embeleco, que eso era una competencia desleal, cuando eso era una subsidiaria de la autoridad que nos colocaba a nosotros en posición de poder reducir el costo de la energía eléctrica, de poder dar un servicio. Nosotros decíamos, miren, nosotros tenemos la capacidad de darle el servicio, incluyendo quedándose nada más que con el gobierno, dándole servicio a las escuelas, a los estudiantes, a la policía, a obras públicas, a los hospitales públicos. Con ese servicio que el gobierno paga un montón de millones de dólares, nosotros teníamos la posibilidad de desarrollar esa empresa en forma efectiva para darle un buen servicio al pueblo. Y cuando eso no se tenía el conocimiento tan cabal de la necesidad y de las posibilidades del internet. Así es que imagínense ustedes eso, estos dos canallas, Eduardo Batia y Ramón Luis Nieves, y obviamente el gobernador Ricardo Rosselló, aprobaron esa ley que le prohíbe a la Autoridad de Energía Eléctrica ofrecer servicios de internet, de cable TV al por menor. No se lo podemos vender al pueblo directamente, tampoco se lo podemos vender a los municipios. Miren esto, solamente le podemos vender al por mayor, a la compañía Claro, a Liberty, a AT&T y un sinnúmero de compañías que salieron por ahí para revender el servicio que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica. Y banda ancha y de mejor calidad, puesto en todas las casas fácilmente. Pero ese es el gobierno, ese es el Eduardo Batia que ahora se presenta como hermanita de la caridad, apoyado por Aníbal Acevedo Vilá, que es otro de los privatizadores de la Autoridad de Energía Eléctrica. Se nos presentan ahora como hermanitas de la caridad a decir que vienen a salvar a Puerto Rico, y son unos charlatanes, vividores, que son tan corruptos como los del PNP. Bueno, Ricardo, muchas gracias por esta entrevista. Tal vez más adelante, si esto se extiende, te volvemos a llamar. Ha sido excelente la presentación. Es importante eso que tú planteas tanto de Prepanet como el asunto de la salud y la seguridad. Yo como maestro te digo, nosotros tenemos una crisis con el internet en las escuelas, una deficiencia enorme. Contratan a una compañía para que nos haga una instalación y después viene otro y le instala uno diferente y nunca ninguna sirve. Y mientras tanto estamos aquí sufriendo nosotros y los estudiantes esa precariedad, teniendo un país con posiblemente la mejor infraestructura, cuidado sí, del mundo. Gracias, Ricardo. Eso es así, no nos equivoquemos. Nosotros, primero que muchos de los estados de Estados Unidos, llevamos luz a todas las partes y llevamos cable TV por fibra ancha a todas las partes. Gracias por la oportunidad y no perdamos la fe ni la esperanza. Un país distinto es posible. Vamos a hacerlo. Claro que sí. Pues gracias, Ricardo. Vamos ahora con el cierre de esta edición. Nuevamente, aquí estamos en los diálogos desde la cuarentena. Les habla Hugo Delgado. Formamos parte del colectivo Bandera Roja. Bandera Roja es el colectivo de medios del Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores. Nosotros tenemos una publicación impresa, tenemos también esta publicación en línea, nuestra página de internet. Estamos en todas las redes. No hay una red social por ahí que nosotros no estemos usando. Y si saben de una nueva, nos envían un mensaje, nos envían un email y nos metemos también, porque lo importante es llevar y comunicar el socialismo, que es nuestro objetivo, pero también nosotros nos convertimos en voz de todos aquellos sectores oprimidos, de los sectores olvidados. Vayan a nuestra página de internet, que mira, lo dije y era casi literal, bandera.org. Hay un artículo nuevo de la profesora Yolanda Rivera, la que la entrevistamos en uno de nuestros primeros episodios.
El título del artículo se llama Los olvidados, sin ayuda ni seguro médico en medio de la pandemia. Sabemos que luego de la privatización de la salud en Puerto Rico, se instauró un plan médico, pero hay un montón de gente en Puerto Rico que no tiene plan médico, un montón de gente con empleos parciales que no pueden pagar un plan médico, tampoco cualifican para la reforma y se encuentran a expensas de el tener que pagar unos costos de salud sumamente caros. Así que vayan a la página de internet, siempre tratamos de tener artículos nuevos. Yo tengo unos cuantos pendientes ahí, lo que pasa es que esta situación me tiene con el reloj pirado. Pronto les produzco un par de artículos nuevos. Nos buscan en las redes de internet, estamos en Facebook bajo Bandera Roja, Twitter e Instagram Bandera Roja_PR. Nos pueden enviar un email en info@bandera.org y la página bandera.org. Y recuerden, como les decía, que el colectivo Bandera Roja les agradece toda su participación. Estamos disponibles para ustedes siempre. Bandera Roja también es pionero. Empezamos como boletín en el 74 y fuimos a las redes en el 1996. No me canso de decirlo, ni el Nuevo Día estaba en las redes en esa época. Servimos de espacio y voz para la clase trabajadora, el feminismo, el ambientalismo y los sectores en lucha por la independencia y el socialismo. Con esto terminamos por hoy. Y le decimos hasta la próxima. Ernesto, cuando tú quieras, puedes ponchar. Saco rimas del cemento como el limo saca vida. Me hago coro con el viento, lo busco cual si fatiga me acechara. Boca nada, todo nada, ni el lodo va a evitar que se hagan las pisadas. Pasadas experiencias las guardo en el bolsillo, las comparto en el corillo. Lo que sobra saco en un sencillo. Siempre ojo al pillo de gabán o de corbata. Encarecen nuestra vida vendiéndonos la barata. Entre buenos ratos se escurren como ratas, lentamente como lapas nos dejan la vista cegata. Desbaratan nuestra espalda, nos atan las muñecas. Si trazamos ruta que busque retar su meta. Vivimos de cachispas, de migajas y de sobra. Ellos de banquetes suculentos que nos cobran. Zozobra nos acecha y calcome cual parásito. Prometiendo buena obra obtienen tu beneplácito. Hurtan nuestra mano de obra, nos exprimen y ese zumo reparten en sus bienes, en sus mierdas, en sus lujos. Si rompemos ese yugo y el esfuerzo compartimos, damos el mejor paso en el mejor de los caminos. Si lo sigo es para el scouting, yo vivo en colectivo. Si digo vamos pa'lante, a creerme te convido. Desde abajo y a la izquierda me concibo. Ahora, quien quiera rap venga conmigo. Quien quiera rap venga conmigo. Quien quiera rap venga conmigo. Yo lo consigo y digo que quien quiera rap venga conmigo. Malabaro las vocales, me hago yato con la pluma. El tramo lleno de bruma, desalojo sin modales. En el bar el que no escoge es que esto se desarrolla. En el tapón, en el reguero, en la mogolla. Pa' tu mente de letreo, que mi sueño no es Morfeo. Es que veas lo que yo veo cuando hay mucha gente junta. Le rimo mis propuestas, articulo las preguntas. A ver si llega el día en que este rap se descoyunta. Y si a otro más alegre el que deambule por la pista. Más lumpen cada jueves, viernes más situacionista.